¿No es lo bastante grande la dignidad real por sí misma para aquel que la posee como para hacerle feliz con la mera visión de lo que es? ¿Habrá que distraerle de este pensamiento igual que a las personas corrientes? Comprendo que es hacer feliz a un hombre distraerle de la visión de sus miserias domésticas para ocupar todo su pensamiento con la preocupación de bailar bien. Pero sucederá lo mismo con un rey y será más feliz ocupándose de estas vanas diversiones que con la visión de su grandeza. ¿Y qué objeto más satisfactorio se podrá ofrecer a su mente? ¿No sería acaso dañar su alegría ocupar su alma en preocuparse de ajustar sus pasos a la cadencia de una melodía o a colocar hábilmente una barra en vez de dejarle gozar tranquilamente la contemplación de la gloria majestuosa que la rodea? Que se hagan pruebas que se deje a un rey solo sin ninguna satisfacción de los sentidos, sin ninguna preocupación en la mente, sin compañías ni diversiones, pensar en sí mismo todo el tiempo y veremos que un rey sin diversiones es un hombre lleno de miserias. Por eso se evita esto cuidadosamente y no deja de haber nunca junto a las personas reales una gran cantidad de individuos, una gran cantidad de individuos, anda, me perdí, de individuos que cuidan de hacer que la diversión suceda a los negocios y que vigilen todo el tiempo dedicado a sus diversiones para proporcionarles placeres y juegos, de suerte que no haya nunca un vacío. Es decir, que están rodeados de personas ponen, que ponen un cuidado maravilloso en evitar que el rey no esté nunca solo y en situación de pensar en sí mismo, sabiendo que será desgraciado por muy rey que sea si lo hace. Ya termina con la última frase. No me refiero en todo esto a las leyes cristianas, a los reyes cristianos en tanto que cristianos, sino únicamente en tanto que reyes. Entonces, aquí está Pascal volviendo al tema que ya había aparecido en uno de los pensamientos anteriores, que era que la felicidad no la da el estatus, no la da la fama, no la da la gloria, no la da ninguna posición elevada que uno pueda tener. ¿Cómo va a mostrar eso? Va aquí a utilizar el ejemplo de el rey como modelo de aquella persona que ocupa el lugar más elevado que se puede ocupar, porque encima del rey pues no hay nada. Entonces dice Pascal, listo, pensemos en el rey. Entonces se supone que la dignidad real no es suficientemente grande como para hacer feliz a una persona. ¿Por qué hay que distraerlo de todas maneras? ¿Por qué vemos que las cortes reales están llenas de gente que tratan de conversar, que conversa con la realeza? Hay una cantidad de artistas, músicos, dramaturgos, poetas que siempre están haciendo, presentando espectáculos para la realeza. No se supone que ya simplemente ser reyes, hacer parte de la familia real, ya es suficiente como para estar feliz. ¿Por qué hay que estar necesariamente distrayéndolo, entreteniéndolo? ¿Por qué en las cortes se ve eso tan frecuentemente? ¿Es que acaso entonces un poema será más valioso que ser rey? ¿Será que alguna pieza musical será más valiosa que ser rey? Eh, ¿Será que alguna obra de teatro será más valioso que ser rey? ¿Una conversación será más importante que ser rey? Entonces, ¿por qué el rey necesita de todas esas cosas? Porque el cuento es que el rey sigue siendo en el fondo un ser humano con limitaciones, sigue siendo un ser humano mortal, entonces necesita distracciones. O sea, el hecho de que el rey sea rey no significa que ahora sea inmortal, sea Dios, sea perfecto. No, señor. El rey sigue siendo un ser humano que comparte la mortalidad con todos los demás miembros de la corte y con todos sus súbditos en su reino. Entonces, como es un ser humano, como cualquier otro, por muy rey que sea, pues va a necesitar, como cualquier otro ser humano, distracciones. ¿Por qué? Porque si se queda solo y le dan una oportunidad de pensar en lo que es, pues vivirá infeliz, vivirá miserable al darse cuenta de que es un ser
que tiene muchas limitaciones. Entonces, por eso, hagamos una prueba. Cojamos un rey, dejémoslo solo, sin ninguna distracción, y se va a dar cuenta de que es un hombre miserable y vivirá como tal, vivirá de forma miserablemente. Entonces, como obviamente no queremos que el rey se entristezca, que el rey, que ahí de pronto, esa es la única función o la única utilidad de la dignidad real, es que, ok, todo el mundo se preocupa porque el rey no esté triste, porque el rey no ande miserable, entonces vamos a entretenerlo y vamos a ocuparnos mucho en entretener al rey. Entonces, claro, todo el mundo pues detrás del rey, ay, el rey está contento, ay, el rey está esto, ¿qué le falta? Así cosas. Porque entonces entienden que lo importante es distraerlo para que no piense de ninguna manera en su miserable existencia, en su miserable naturaleza. Entonces, se les da, hay una cantidad de espectáculos, se le da una cantidad de funciones, una cantidad de ocupaciones, y por lo tanto, pues entonces ahí se mantiene ocupado, se mantiene distraído, y esa es la alegría que tiene su vida, estar lleno de ocupaciones que lo hacen en teoría o en apariencia más alegre que de pronto el campesino o el trabajador, que parece que no fuera como tan feliz porque parece que no tuviera tanta fuente de entretenimiento. Pero recuerden el ejemplo que él ponía en uno de los pensamientos anteriores. Si hay un rey que no tiene distracción y tenemos un campesino que se distrae jugando billar y tomando cerveza, pues el campesino vivirá muchísimo más alegre que el rey. Entonces, esa es esa idea que ya había presentado inicialmente en aquel pensamiento, la está profundizando acá. Aquí está explicando de nuevo que la realeza, la dignidad real, no hace alegre a nadie, no hace feliz a nadie. Sigue siendo la distracción, porque el rey, en el fondo, sigue siendo un ser humano como cualquier otro. Y necesita entonces estar ocupado. Entonces, la cuestión es que ahí, como tiene un montón de gente detrás de él, ahí sí la dignidad real sí funciona. Entonces sí, un montón de gente detrás del rey o detrás de la reina, para que los pobrecitos no estén en ocio, no tengan ocio y no tengan que estar pensando en su miserable existencia. Entonces por eso es que entonces él dice, la realeza no los hace felices de ninguna manera. Y remata que si bien en esta caracterización puede caer algún rey cristiano, él dice, yo no me refiero a los reyes cristianos porque sean cristianos, sino porque son reyes. Porque en la medida en que son reyes, no van a ser alegres. La realeza, la dignidad real, no les da la verdadera felicidad. El hecho de que sean cristianos, y si son buenos cristianos, ahí sí podrán encontrar la felicidad, pero no en la dignidad real. Entonces, por eso él dice, si aquí caen los reyes cristianos, no caen por ser cristianos, sino por ser reyes. ¿Ok? Sí. Sí. Genial. Continúe. La muerte es más fácil de soportar sin pensar en ella que la idea de la muerte sin peligro. Dale, expliquen eso. Esta frase me parece chévere. Profesor, que claro, si nosotros no pensamos en algo que probablemente sentimos en algún punto que nos va a hacer daño, pues simplemente no va a ser peligroso, ¿no? No va a ser difícil soportarlo porque no estamos pensando en ello. Aquí vamos, analicen bien la comparación de la frase. En la frase Profesor. Dígame, María Gabriela. Pero según lo que dice Shari, o sea, yo creo que son como dos ideas que están en contraposición. O sea, nosotros ya sabemos que la muerte no es algo por lo que vamos a preocuparnos, porque sabemos que con el simple hecho de nacer ya tenemos una muerte asegurada. Pero lo de la idea de una muerte sin peligro ya se estarán refiriendo a otra cosa. No están como conectadas. ¿Pero a qué se refiere la idea de la muerte sin peligro? O sea, no sé, sino que creo
que es que se refieren a un tipo de muerte natural, por vejez, algo así, sin saber que la muerte puede ocurrir en cualquier momento. Pero bueno, Creo. Sí, dale. Creo que por ahí hay algunas cosas interesantes ahí. Pero vamos a la frase propia. Mente. Ahí hay dos ideas. Ahí hay una comparación. ¿Cuál es la primera idea? Que es fácil vivir con el hecho de que vamos a morir sin pensar en eso. O sea, sí, es fácil soportar la idea, o sea, es fácil soportar la muerte, la idea de la muerte, sin pensar en ella. Esa es la primera idea. Es fácil soportar la idea de la muerte si no pensamos en ella. O sea, ignorar la distracción. Ahora luego nos dice ¿cuál es la otra idea? La idea de una muerte sin peligro. De una muerte sin peligro. Entonces, la cuestión es que entonces es mucho más fácil sobrellevar la muerte sin pensar en ella que pensar que no hay ningún peligro en la muerte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen que quiere decir eso? Tiene que ver con lo que María Gabriela decía, que de pronto, no sé, es que, aunque bueno, no entendí bien eso, María Gabriela, si tú pensabas que por lo menos podía ser un consuelo si uno piensa en que no hay ningún peligro en la muerte. O sea, no. Yo lo que imagino como una muerte sin peligro es que usted sabe que nosotros estamos ligados a que nos pasen muchas cosas y una de esas cosas es la muerte, ¿verdad? Pero eso puede suceder en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Entonces, o sea, uno siempre tiende a decir como, no, yo me voy a morir de viejo. Entonces considero que la idea de una muerte sin peligro sería esa muerte ya en la vejez, cuando tú has logrado todas tus metas, cuando ya estás dispuesto y estás aceptando la idea de que ya te tienes que ir. Exacto. Y tú misma y eso no es un consuelo, no es una especie de consuelo. Sí. Entonces, esa es la cuestión. O sea, la idea de una muerte sin peligro tradicionalmente ha sido vista como una especie de consuelo. Bueno, no hay nada, no va a haber ningún dolor en la muerte. Entonces, pues, no hay ningún problema en la muerte. De hecho, recuerdan que esa era la idea de Epicuro. Epicuro decía, no hay ningún dolor en la muerte, porque cuando ya estamos muertos, pues no hay ninguna sensación. Y como el mal es una sensación de dolor, pues entonces donde no hay sensación de dolor, no hay mal. Pero en la muerte no hay ningún mal. Entonces eso es como si fuera un consuelo. Un consuelo en que no hay ningún peligro en la muerte, no hay nada. De hecho, incluso pensar que no hay nada posterior a la muerte, no hay una especie de otra vida y en la que no, entonces pues, si no hay otra vida, pues entonces no hay ninguna posibilidad de castigo en un infierno, cosas así, entonces tampoco hay peligro en la muerte, pareciera que fuera como un consuelo. Pero ¿qué dice aquí Pascal? Pascal dice, mira, eso no es ni tan consuelo, todavía es mucho más fácil pensar, no, ignorar la idea de la muerte, que incluso pensar que no hay ningún peligro, que la muerte es una cosa pues natural, que no es nada y que no va a traer ninguna consecuencia. Aquí lo que está diciendo es que incluso pensar que la muerte es algo natural, que no tiene ninguna consecuencia, que no hay ningún peligro en la muerte, no es ningún consuelo. Sigue siendo todavía mucho más fácil ignorarla. Porque el hecho de que si nosotros incluso pensamos que en la muerte no hay ningún peligro, igual seguiremos pensando en que nosotros vamos a morir y eso nos traerá otra vez la conciencia de que somos limitados, tenemos una existencia miserable. De hecho, espérense un momentico. Una cosilla que quiero buscar.
Ok, listo. Espera, esto esto no es. Ok, aquí está. Entonces la cuestión es que vean que estamos hablando, estamos todavía inmersos en un pensamiento pues, de un filósofo pues, católico. Y pues, ¿por qué incluso pensar en la muerte? ¿Por qué pensar en la muerte? Por lo menos aquí los que son católicos, ¿por qué pensar en la muerte? Sigue siendo algo un poco triste. ¿Por qué les parece que pensar en la muerte es algo triste todavía? Así sea tomada como algo natural. Porque la persona era este mundo, ¿no? Uh-huh. Y además, para ponerle pues un moño al asunto, por lo menos si vamos a a las concepciones religiosas, particularmente la concepción católica, pues vemos que la muerte del ser humano, la mortalidad del ser humano está ligada ¿con qué? Con el pecado original. Y de hecho, pues aquí vemos que en el catecismo de la Iglesia Católica lo pone en el resumen. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado, inclinación llamada concupiscencia. Entonces, por mucho que yo entienda que la muerte es algo natural, que no hay ningún peligro en ella y que no tiene ninguna consecuencia, cuando yo pienso en la muerte, dice Pascal, yo pienso en la miserableza de la existencia humana. ¿Por qué? Porque la relaciono con aquel pecado original y todas las limitaciones que quedaron en la naturaleza humana como consecuencia de esa caída de la humanidad. Entonces, por mucho que eso sea un consuelo, o que la gente piense que es un consuelo, Pascal dice, no lo es. No es un consuelo pensar, incluso que en la muerte no hay ninguna consecuencia, que la muerte no tiene ningún peligro. Lo mejor siempre será, para evitarnos esa miseria, es ignorar la idea de la muerte. Por eso siempre estará la alegría, estará es en la distracción de pensar en la muerte. Entre yo menos pienso en la muerte, mejor estoy, dice Pascal. Y eso es lo que quiere seguir insistiendo en que la felicidad comúnmente entendida no es más que una mera distracción. Esa idea de felicidad que vende la gente comúnmente es pura y simple distracción. No es más. ¿Claro? Sí, señor. Perfecto. Quien quiera continuar. ¿Cómo? ¿Quieres seguir? No, ¿Vas no. siguiendo? Ah, bueno, de una. Bueno, no sé si Se alguien más estaba quiere. durmiendo. Sí, María. Yo sigo, yo De sigo, yo sigo. una o de dos, no sé, como tú quieras, cuando tú quieras. Bueno, se agobia a los hombres desde la infancia con el cuidado de su honor, de su fortuna, de sus amigos, y encima con el cuidado de la fortuna y del honor de sus amigos. Se les abruma con negocios, con el aprendizaje de lenguas y ejercicios,
y se les da a entender que no podrán ser felices sin que su salud, su honor, su fortuna y los de sus amigos estén en buen estado y que bastaría con que faltase una sola de esas cosas para que fuesen desgraciados. De esta suerte se les dan cargos y ocupaciones que les hacen trabajar desde despunta el día. He aquí, diréis, una extraña manera de hacerles feliz. ¿Qué mejor cosa se podría hacer para hacerlos desgraciados? ¿Cómo que qué cosa se podría hacer? Bastaría con quitarles todas esas preocupaciones, porque entonces se verían a sí mismos, pensarían en lo que son, de dónde vienen, a dónde van, y por eso nunca se les puede ocupar y distraer bastante. Y por eso, después de haber despachado tantos negocios y si les queda algún tiempo disponible, se les aconseja que lo empleen en jugar, en estar siempre totalmente ocupados. Qué vacío está el corazón del hombre y qué lleno de infamias. Entonces ya vemos, por lo menos en conexión con con la frase que habíamos visto y cómo Pascal insiste que el ser humano necesita las distracciones para vivir felizmente. Entonces vemos qué consecuencias tiene esa idea de la distracción como felicidad, esa idea común de la distracción como felicidad. Entonces, cuál es la consecuencia o una consecuencia de esa idea? Es la forma en que vivimos comúnmente. ¿Cómo vivimos comúnmente? Entonces, siempre preocupados por alguna cosa. Entonces, aquí vemos este pensamiento, a mí me parece muy llamativo porque es una visión, o sea, es todo un pensamiento muy sarcástico de la, de la, de la, de la vida cotidiana del ser humano y cómo la vida cotidiana para Pascal es bastante miserable porque está determinada por una visión equivocada de la felicidad. Entonces, listo, cuando tenemos una idea equivocada de la felicidad, y recuerden que la felicidad es aquel concepto, aquel norte que guía todas nuestras acciones, entonces, por lo tanto, si la felicidad también guía nuestra manera de vivir, entonces, vean, cuando tenemos una concepción equivocada de la felicidad, como en este caso dice Pascal, tiene la mayoría de los seres humanos, pues entonces eso genera una vida, una forma de vida muy cuestionable, y eso es lo que está tratando aquí de mostrar Pascal. Entonces, todos los hombres, todos los seres humanos, desde pequeñitos les dicen, mira, tienes que preocuparte por tu honor, tienes que preocuparte por tus bienes, tienes que preocuparte por tus amigos. Y aparte de eso, no solamente preocuparte por esas cosas, te tienes que preocupar por alguna actividad. ¿Qué ustedes ven que común tienen preocuparse por el honor, preocuparse por la fortuna, por los bienes, preocuparse por los amigos? ¿Qué tienen estas tres cosas en común? La fortuna, los amigos, se quieren lo otro. El honor. ¿Cómo? El honor. Todas son distracciones. Pero además de eso, ¿por qué son distracciones? Porque nos ayudan a olvidarnos. Sí, pero ¿por qué no? Pues, Claro, pero ¿por qué nos ayudan a olvidarnos? ¿Por qué nos ayudan a no pensar en nosotros mismos? nos da un contento en el momento. Sí, nos No dan nos ayuda a contento, enfocarnos en otras cosas. nos dan contento porque nos ayudan a distraernos de nosotros mismos. Pero ¿por qué nos ayudan a distraernos de nosotros mismos? Pues sí. Ajá, bueno, ¿y por qué las podemos perder? Porque las tenemos. Porque no dependen de nosotros. Porque no dependen de nosotros, porque entonces exactamente, porque las podemos perder, porque no dependen de nosotros, porque dependen de qué, entonces.
Si no depende de nosotros, ¿dependen de qué? De los demás. Ok. Sí, vamos sí, de los demás. Depende en general de factores externos, ¿cierto? Sí. Todos estos elementos dependen de factores externos. Por lo tanto, ellos son cuestiones que son de alguna manera ajenas a nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me permiten distraerme? Porque me hacen ocuparme de otras cosas, de cosas que están fuera de mí. Y cuando yo pienso en algo que está fuera de mí, en algo que depende de factores externos, yo estoy concentrado en lo que es algo diferente a mí, estoy concentrado en lo otro, estoy concentrado en aquello que está allá, aquello que está externo, y por eso es que evitan que yo piense en mí mismo, porque me ocupan es de pensarme en lo otro, en lo que está fuera de mí. Por lo tanto, estas tres cosas funcionan como distracciones porque ellas son todas cosas que están fuera de mí. Y obviamente fuera de mi poder, porque no las controlo yo. Entonces, no bastándome eso, que yo esté preocupado por cosas fuera de mí, también, entonces tengo que preocuparme por otras cosas que tienen que ver con cosas externas. Entonces ya yo tengo que aprender, pues aprender algún otro idioma, aprender cuestiones matemáticas, y pues entonces también que no se puede ser feliz sin salud, honor, fortuna, y que los amigos estén en buen estado. O sea, todas esas cosas siguen siendo externas. Entonces, por lo menos vean que, o sea, aquí Pascal les estaría diciendo, cada vez que el profesor de matemáticas les manda ejercicios, o cada vez que el profesor Granfield, o quien les dé inglés, no sé quién les dé inglés ahora, les mandaba las frases esas del tubo, estaba contribuyendo con su alegría. Era para que no pensaran en ustedes mismos, era para que estuvieran concentrados en otras cosas. Y por eso el colegio, por lo menos el experimental, que los tiene ocupados ustedes de 7 a 5, está haciéndoles un gran favor. Los está haciendo felices. Los está haciendo felices, ¿por qué? Porque evita que ustedes piensen en sí mismos. Y por eso, de esa suerte, el colegio les da, por lo menos a ustedes, cargos y ocupaciones desde la mañana hasta el atardecer. Y aquí ustedes dirán, qué manera tan extraña de hacernos felices. ¿Cierto? Profesor, y si nos hace pensar en nosotros, o sea, porque, por ejemplo, por ejemplo, en el colegio, con lo de las IFE nos tienen ocupados, pero nos dicen, tienen que pensar en ustedes, en su futuro, entonces ahí nos distraen, pero también nos dicen eso, entonces, ahí cómo sería. Pero ahí donde está el detalle, Shari, te hacen pensar en ti, pero no en lo malo que tú tienes. O sea, sería terrible si en el colegio es como si te dijera, Shari, tienes que hacer bien los ICFES porque tú te vas a morir en cualquier momento, no sabemos cuándo te vas a morir, pues la verdad es que sería bueno que hicieras algo bueno con tu vida antes de que te murieras. Yo creo que el colegio te dice esa vaina y Qué triste. tus papás van y pelean con todo el colegio ya. Qué triste. Claro, sí, ves, ellos te dicen que pienses en ti, pero piensan en lo que puedes hacer. O sea, piensan que necesitas el ICFES para tu futuro, para tu futura ocupación, para tu futura distracción. Diga, Marta. Profesor, lo que pasa es que, o sea, yo no estoy como de acuerdo, porque es como, o sea, yo estoy de acuerdo con Chari, porque cuando uno está en el colegio, o sea, yo no siento que el colegio nos quite como la preocupación de pensar en nosotros mismos, sino de cosas que en cierto modo no dependen de nosotros. Por ejemplo, si yo en la mañana tuve una pelea con, no sé, mi mamá, entonces después yo llego al colegio y ahí pues está Chari, están mis amigos, están en las clases, entonces yo olvido de eso. Pero no es como que yo me vaya a olvidar de las cosas que dependen directamente de mí, porque yo, por ejemplo, en un día recibo, yo no sé, 3 talleres, 3 notas, y yo lo que estoy pensando es mi promedio, es cómo me va a ir, es las cosas que debo hacer, las cosas que no debo hacer. Entonces yo siento que es como que el colegio en realidad nos distrae, es de cosas que pasan, pero que ciertamente no están relacionadas al colegio, pero yo en todo el día, pues yo siempre estaba pensando, era en mejorar las cosas, mejorar, aprender y ese tipo de cosas. No sé si me va a Claro, entender. claro, sí. O sea, y obviamente aprender
es algo que tiene que ver contigo misma, o sea, es como te digo, hace parte de tu crecimiento. Entonces, como tú aprendes y estás creciendo, estás perfeccionándote, pues obviamente cuando tú estás aprendiendo, no necesariamente estás pensando en ti, o sea, precisamente estás pensando en ti. La cuestión es que aquí volvemos y es que por lo menos, o sea, la visión, creo que podemos decirlo con cierta seguridad, la visión de Pascal es un poco pesimista, porque Pascal es bastante cansón con esto de la mortalidad, ¿ya? Y sobre todo, como les digo, o sea, es que la mortalidad y todas las limitaciones, o sea, que vean, recuerden lo que les leí del catecismo de la iglesia. Todas esas limitaciones de la naturaleza humana nos causan tristeza porque nos recuerdan que somos unos pecadores. Y de hecho precisamente uno ve que, o sea, por lo menos, es que el pensamiento de Pascal se parece mucho, y pues con toda razón, porque es un filósofo católico y que está tratando de hacer una apología de la religión católica, se parece mucho a lo que le dicen a uno en misa. Mano, la verdad es que tú eres pecador ya. Y por más que hagas lo que tú hagas, tú puedes ser el tipo más rico del mundo, puedes tener 2 barcos y vainas así, igual eres pecador y vas a tener tienes que lidiar con eso. Eso son puras distracciones, son puras cosas vanas que realmente no suman nada para tu felicidad. Tu felicidad está acá, en Jesucristo. La verdadera felicidad está aquí en Jesucristo. Cree en Jesucristo y te salvarás y eliminarás esa mancha con la que naciste, porque todos nacemos con la mancha del pecado original. Y todas las limitaciones propias de la naturaleza humana son producto de ese pecado original. Entonces, aquí eso es más o menos lo que está diciendo Pascal. Pascal está diciendo, mira, todas esas tonterías con las que nos crían, que nos dicen que son súper geniales, realmente no lo son. Porque al fin y al cabo solamente son distracciones, no son más que distracciones. Entonces, por eso es que entonces vean que es totalmente sarcástico cuando él dice, qué maravilla de vida la vida humana, que se compone solamente de distracciones. Y esa es la manera de verla que me parece a mí, yo siento, y yo estoy de acuerdo con Marta, en que pues a mí no me cuadra mucho esta idea, aunque me suena, aunque me gusta cómo me parece interesante cómo porque al fin y al cabo, vean que esas cuestiones, por lo menos lo que yo les decía, aprender no es necesariamente una distracción. Yo aprender lo puedo ver como una preocupación por mí mismo, porque cuando yo aprendo, yo estoy creciendo, me estoy perfeccionando. Cuando yo aprendo, y eso sí me parece que es muy cierto, cuando yo aprendo, yo conozco mejor lo que puedo, pero al mismo tiempo también conozco mis capacidades. Y de hecho eso es como que de pronto como un poquito lo chévere del colegio, que después del colegio nos presenta tantas cosas y pues uno empieza a mirar, ok, mira, yo soy bueno en esto, de pronto en esto no soy tan bueno, entonces me puedo más bien como ir enfocando en esto y puedo ir dedicándole más tiempo a este asunto. Por eso, pero Pascal afirma que todas las distracciones, todas, absolutamente todas, o sea, nos alejan de pensar en la muerte. En la muerte, sí. En la muerte. Profesor, por ejemplo, antes no era lo que hacían ¿quién era? Que iban a ver, o sea, se distraían viendo cómo 2 personas se mataban entre ellos, o en las películas en donde las personas mueren. Okay. Eso no nos pondría a pensar a nosotros, o sea, como nosotros como seres racionales vamos a ver eso, o sea, al principio nos estamos distrayendo por partes de la película, por ejemplo, o antes empezaban las peleas, se estaban golpeando y nosotros nos entretenían, pero después cuando alguien muere o algo. Es interesante, sí, y sobre todo, imagínate, por lo menos también, imagínate que el entretenimiento del rey, ahora que volvemos a hablar del rey, imagínate que el entretenimiento del rey fuera ver tragedias griegas en las que muere todo el mundo.
O por lo menos cómo hacía Dime, Marta. Profe, pero, o sea, casos se han visto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he leído historias, novelas y, ajá, historias en donde, y pues casos se han visto también en la vida real donde los emperadores, los reyes eran tiranos y entonces su entretenimiento estaba en ver gente morir y cosas Gente así. morir, exactamente, sí. Bueno, pero usted dijo que no. No, es que, es que yo digo, o sea, no, yo no dije que no, dije analicemos eso. ¿Qué tan entretenido, qué tanta distracción de la mortalidad eso ofrece? Por eso, pero por eso no debería haber como una división o algo, porque si realmente Pascal afirma, o entonces no estaríamos de acuerdo con Pascal, no estamos de acuerdo con Pascal. Sí, Porque si él dice... yo en general que sí no estoy de acuerdo con Pascal, pero igual es interesante pensar en estas cosas. Porque Sí, claro, sí. yo podría proponerles algo, yo podría, no sé, por lo menos, Marta, que si te parece por lo menos una explicación satisfactoria. Pero por lo menos, mira, por lo menos el tirano que se entretiene ver a otras personas morir, puede pensar, sobre todo si él es quien determina quién ha de luchar y quién ha de morir, por lo menos no sé si por lo menos, yo creo que un ejemplo muy visible está en Gladiador. ¿Se han visto la película Gladiador, verdad? No. Sí. Sí. Que bueno, sabes que luchaban en la arena y al fin y al cabo el ganador igual o era también mandado a matar por el emperador o era indultado. Entonces él terminaba decidiendo sobre todo por la vida del ganador. Y ok, esa sí no me la he visto. Pero sí, o sea, por lo menos si hay alguien que define después del resultado, entonces puede generarle una falsa ilusión de que tiene control sobre la muerte, sobre quién muere, quién vive. Y al tener cierto control, pues entonces él podría de pronto estar más allá de ese proceso de la muerte. Pero obviamente sabemos que es una falsa ilusión. Eso nos haría como menos empáticos, ¿no? El hecho Claro. de que saber que estamos decidiendo sobre la constante preocupación que nosotros también tenemos, pero sobre la vida de otra persona. Incluso nosotros a veces pensamos, o sea, por lo menos hay una manera de entender también por lo menos las desgracias que suceden en el teatro, y es que por lo menos uno las siente y uno hasta se entristece por algunas cosas, pero también nos dan como cierta alegría, sobre todo porque no tememos realmente lo que estamos viendo en la película, porque es algo que no nos está pasando y que no nos va a pasar. Por lo menos, es como por lo menos cuando vemos a Toretto saltando de un carro de un edificio a otro edificio, es como que, ve, entretenido ya. Si uno estuviera en el carro, no estuviera muy entretenido. Uno estuviera diciendo, calvo, hijo de madre, deja de andar tirándote de hacer cosas imposibles con los carros. Pero como uno no está en el carro con Toretto, sino uno lo está viendo, pues uno de pronto se estresa, pero también al mismo tiempo uno establece esa distancia, y a pesar de que de pronto es algo estresante, es algo que divierte, que entretiene, porque es algo que no me está pasando y que obviamente no me va a pasar porque yo no voy a estar en Dubái no me acuerdo en parte estaba cuando estaba brincando de un edificio a otro. Y eso por lo menos nos genera cierta satisfacción, nos genera cierto entretenimiento. Es como que, ok, ellos son los que mueren, no soy yo. O incluso miren que por lo menos, volviendo al tema de las tragedias, aunque bueno, las tragedias también hay
hay un elemento fatídico, el destino siempre está presente ahí. Los sucesos ya están determinados por el destino. También es cierto que muchas veces en las tragedias, ese destino es como de alguna manera un castigo, es un castigo a alguna abominación. Por lo menos vemos en la tragedia de Edipo, todo surge del anuncio del oráculo. Edipo lo mandan a matar, luego toda la tragedia de los hijos de Edipo proviene del incesto de Edipo con su madre. Y entonces esas acciones abominables son las que terminan pues siendo castigadas en un futuro. Y pues todas esas tragedias son como un castigo a esas acciones abominables. Entonces uno se siente como hasta tranquilo y se entretiene porque, pues yo no he tenido hijos con mi mamá, pues entonces a mí no me va a pasar eso. Pero por lo menos, Shari, ¿por qué ves esa serie? ¿Por qué te entretiene? ¿Por qué te gusta esa serie? Porque aunque me da inestabilidad emocional, también me alegra en algunos pedazos. ¿Qué te alegra? Cuando alguien no muere. Uh-huh. Porque a cada rato están muriendo, desapareciendo personas, entonces me alegra que alguien esté entre el no morir o el no desaparecer y ver que no pasa, me alegra. Uh-huh. O no ir a prisión también. Uh-huh. Entonces, bueno, volviendo al punto, me parece que pues, ustedes tienen, por lo menos Shari y Marta, me parece que han traído un tema interesante, que es mirar si es verdad que cualquier cosa puede ser contada como una distracción, así como dice Pascal. Porque por lo menos, incluso también por lo menos, imagínense por lo menos el sepulturero o el dueño de la funeraria. Ese es su trabajo, esa es su ocupación, y si es una distracción de la mortalidad, ya que ellos trabajan pues con toda la gente que fallece cada día. Sería una buena pregunta para Pascal, ¿no es cierto? O lo otro que también yo les comentaba, que me parece que también es un asunto de peso, que es que por lo menos porque tenemos que ver las actividades como distracciones. Las actividades también son pues desarrollo de lo que nosotros somos, hacen parte de nuestra vida. Entonces yo por lo menos no es que yo quiera leer para distraerme de mi miseria, de mi existencia miserable, pero sino porque realmente estoy creciendo estoy aumentando mis habilidades, estoy aumentando mi conocimiento, estoy aumentando mi capacidad de pensar. No necesariamente tengo que verlo como una distracción, pero aquí obviamente la intención de Pascal es verlo de esa forma, verlo como una distracción, porque al fin y al cabo, no solamente, porque es que también la cuestión es esta, la cuestión es que también tenemos que ver que hay una doble distracción, y eso me parece que también es interesante y es algo que de pronto no habíamos tocado todavía, pero que eventualmente íbamos a tocar, que la distracción es doble. La distracción no es solamente de el pensamiento en la muerte, el pensamiento en mi existencia miserable, en mis limitaciones producto del pecado que hay en mí, sino también hay una distracción, y eso me parece que también es muy problemática. Eso también ya lo habíamos visto, pero no creo que no lo habíamos expresado con esta claridad o así ya tan explícitamente, y es que también estas distracciones me distraen realmente de la verdadera felicidad, y eso también es muy problemático. Y eso ya lo habíamos visto que las distracciones son pues distracciones precisamente porque me distraen de pensar en la muerte. Pero también decía Pascal, que las distracciones son fuente de otras miserias, de otras desgracias. ¿Por qué? Porque me hacen vivir de una forma
inadecuada y me empiezan y me hacen por lo menos meterme en ciertos riesgos, como recuerden, como ir a la guerra o practicar deportes extremos. Entonces, veíamos como eso es un problema, no porque me distraigan de la muerte, sino porque me distraen de la verdadera felicidad. Entonces, en general, aquí creo que ese es el problema que Pascal tiene con estas diversiones, y por eso es que considera que esta forma de vida cotidiana del ser humano está equivocada, porque es que realmente nos está vendiendo una vida feliz que no corresponde a la verdadera felicidad. Es una vida que realmente no es feliz. Y todo el mundo se la vende como si fuera feliz. Por eso que dice, qué extraña manera de hacerlos felices. Si quisiera hacerlos desgraciados, ¿qué quisiera hacer? ¿Qué podría hacer para hacerlos desgraciados? Darles otra tarea, darles otra labor. No, porque al fin y al cabo las labores son las que los están haciendo felices. Esa es la distracción. Entonces, ahí dirá, ¿cómo los hago entonces infelices verdaderamente? Quítales todas las cosas. Quítales todas las preocupaciones, quítales todas las distracciones. Y ahí el hombre se da en cuenta entonces de lo miserable que es su naturaleza. Entonces, cuando le quitan las distracciones, entonces piensan en lo que son, de dónde vienen, para dónde van. Ya vean que eso es interesante, porque eso, el tono religioso allí es clarísimo. ¿Quiénes son? Descendientes de Adán. ¿De dónde vienen? Vienen de ahí, vienen de la caída de los seres humanos originales, y de ellos heredan el pecado original. ¿Para dónde van? Al infierno si no corrigen ese pecado original. Y obviamente pensar en eso es una tristeza, pero impresionante. Como les decía, es como si yo le dijera a Shari, te tiene que ir bien en el ICFES, porque antes de que mueras mejor es que hagas algo positivo por la vida. Y eso es horrible. Es decir, eso es horrible. Como Shari dijo, eso es tristísimo. Entonces esa es la cuestión. Entonces, ok, yo le quito las ocupaciones al ser humano, entonces el ser humano queda ¿qué? Consigo mismo. Y esa es la infelicidad del ser humano. O sea, la infelicidad del ser humano es dejarlo solo consigo mismo. Quitarle las preocupaciones, quitarle las distracciones y dejarlo solo consigo mismo. Por lo tanto, normalmente puede decir Pascal que el corazón del hombre está vacío porque realmente está más bien distraído. Están distraídos en cosas de afuera. Está pensando en cosas externas a él. Y la tristeza, la miseria es cuando dejamos al ser humano solo para que piense en sí mismo, para que se vea a sí mismo, para que vea lo miserable que es su existencia. A ver si tengan alguna pregunta. No, ya nos quedó claro que la vida es triste y Pascal lo dice. No, yo creo que igual Chari, creo que podríamos, pues, o sea, si podemos pensar que la vida es triste, pero por otros motivos, no precisamente por los que Pascal dice. Entonces, quedamos así. Y porque ya entonces el jueves que viene entramos a la siguiente sección, que son los pensamientos de Pascal sobre las teorías de los filósofos. Como esta opinión, muy propia de él, muy propia de esa visión católica del mundo y del ser humano, pues cómo choca con las visiones de los filósofos antiguos. Entonces dejamos hasta acá y nos vemos el jueves que viene. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao.